revelado, el increíble enfrentamiento entre un millonario y un viejo que transformó sus vidas. El sol caía a plomo sobre la finca de don Emilio, sus manos callosas acariciaban la tierra que había cultivado con amor y sudor durante más de 7 décadas. Entre los olivares, donde las risas de sus hijos aún resonaban como ecos del pasado, una sombra se alzaba sobre su legado, Javier, un millonario que prometía transformarlo todo en un paraíso turístico. La idea de vender su hogar, su historia, le provocaba una angustia profunda, un conflicto que le desgarraba el alma. ¿Podría abandonar lo que tanto había costado construir? Javier aparecía cada vez más insistente, sus trajes de lujo y su voz suave como seda se contraponían a la rugosidad del viejo agricultor. La desesperación comenzaba a crecer en el corazón de Emilio, quien temía perder no solo la tierra, sino también la conexión con su difunta esposa y los momentos de felicidad que habían compartido bajo aquel cielo despejado. Se preguntaba si sería un cobarde por dar un paso atrás, o un héroe por defender su hogar hasta el final. La duda lo devoraba. Esa noche, frente a la chimenea, las llamas bailaban en el aire mientras Emilio repasaba el diálogo que tendría con Javier. Las palabras se formaban y deshacían en su mente, cada una más pesada que la anterior. El anciano levantó la mirada hacia las paredes de su cocina, testigos silenciosos de tantas historias. Repentinamente, sintió que no solo se trataba de una decisión financiera, sino de un legado que definiría su vida y la de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días pasaron, y aquel encuentro con Javier se volcaba en su mente. La posibilidad de perder lo que había amado parecía aplastante. La única cosa en la que encontraba consuelo era en el silencio de los olivares, donde el viento susurraba secretos que solo él podía entender. Sin embargo, el interrogante persistía, ¿podría arriesgarse a ser el último de su linaje en mirar hacia el horizonte de su hogar, viendo a un extraño tomar lo que tanto amaba? Emilio sintió una punzada en el estómago. Su mente aceleraba, cuestionándose si el sueño de Javier era un espejismo o una amenaza real a su mundo. Darse por vencido significaría perder la esencia de todo lo que había sido y todo lo que había querido dejar a sus hijos. ¿Se permitiría una vida sin raíces, sin memoria, solo para asegurar su futuro? El viejo agricultor luchaba en un campo de batalla interno, donde se mezclaban la nostalgia por el pasado y el temor a un futuro incierto. El día del encuentro llegó, y la tensión en el aire era casi palpable. Al acercarse al punto establecido, cada paso le recordaba los sacrificios que había hecho. ¿Sería capaz de alzar la voz contra un hombre que no conocía el desarraigo de la tierra? Emilio sentía que el tiempo se detenía. La decisión quedaba atrapada entre sus sollozos silenciosos y sus silenciosas cóleras. ¿Sería este el final de su legado o el comienzo de una lucha por la herencia que le pertenecía por derecho? La lucha entre ambición y legado se convirtió en el horizonte de su vida, y el destino de sus tierras pendía en un hilo, a un suspiro de distancia. El encuentro con Javier estaba marcado en su agenda, pero en su mente era un tumulto de dudas y determinaciones. A medida que se acercaba el momento, Emilio procuraba apaciguar la creciente ansiedad que pulsaba en sus venas. Observó los olivares, cada árbol era un testigo de su historia, y en ese silencio reverente, encontró su primer respiro profundo. Consciente de que no solo discutía por su finca, sino por la identidad que había forjado a lo largo de los años, Emilio se preparó mentalmente. No era simplemente un anciano frente a un millonario, era un hombre que había madurado en el aprendizaje de la vida y que mucho había luchado por todo lo que representaba su hogar. Mientras buscaba las palabras que deberían salir de su boca, recordó las enseñanzas de su padre, un hombre que igualmente había defendido su legado con tenacidad. Debes ser firme, pero también justo, resonó la voz de su pasado.
La sabiduría de generaciones le impulsó a pensar que su resistencia no solo se basaba en su propia voluntad, sino en la de sus antepasados que habían cultivado la tierra, riegos y cosechas a lo largo de generaciones. No podía dejar que un extraño borrara su historia con un simple papel de venta. Al llegar al punto acordado, encontró a Javier esperando con una sonrisa descomplicada que contrastaba con la gravedad de la situación. Don Emilio, comenzó, me alegra que haya podido venir. Estoy seguro de que, tras nuestra charla, verá el potencial de esta finca. Lo que para Javier era un negocio, para Emilio era un corazón latiendo que no podía desconectarse por una oferta tentadora. ¿Qué potencial puede haber en vender la historia de mis antepasados? Respondió Emilio con voz firme, sintiendo como el ardor en su pecho comenzaba a transformarse en una llama de determinación. Esto no es solo un terreno, es todo lo que he vivido. Mis recuerdos, las riendas que llevaron a mis hijos a ser quienes son. ¿Puede usted entender eso? La mirada de Javier cambió. Por un momento, el interés en su oferta se tornó en curiosidad. Lo comprendo, don Emilio, pero hablemos de la evolución. La tierra puede seguir siendo suya, pero con un enfoque diferente, más moderno. Tal vez una parte mi proyecto y una parte su legado. ¿Actualizarlo para generar turismo, o para destruirlo en nombre del progreso? Interrumpió Emilio, con una firmeza que había ido cultivando en esos días de reflexión. La debilidad que había sentido en días previos se desvanecía al dar voz a su verdad. La esencia no se puede modernizar. Este suelo no es solo tierra, es una herencia que vale más que cualquier dinero que pueda ofrecerme, dijo, sintiendo que cada palabra resonaba con más fuerza. Mientras hablaba, sintió que un profundo cambio comenzaba a florecer en su interior. Estaba defendiendo mucho más que una propiedad, estaba en el camino de descubrir su valor como hombre, como defensor de su historia. La confrontación con Javier se convirtió en una revelación sobre su propia fortaleza. La conversación se intensificó, cada intercambio convertía sus ideas en contrapartes de una lucha por el futuro de la finca. ¿Era posible mantenerse en el presente y al mismo tiempo intentar adaptarse al futuro? Con cada pregunta que se planteaba, un nuevo horizonte se mostraba ante él, no solo relacionado con el terreno, sino con su propia identidad. Podía encontrar un camino que no traicionara su pasado y, al mismo tiempo, fuera un testigo del futuro. La tensión se palpaba en el aire a medida que Javier, algo inquieto, formulaba su siguiente movimiento. Pero Emilio seguía firme, la batalla interna que había experimentado se estaba transformando en una contienda por la que realmente era, un hombre en busca de su verdad. Y en ese instante exacto, comprendió que enfrentar a Javier no era solo acerca de salvar su hogar, sino sobre descubrir su verdadero propósito. El momento de mayor revelación estaba más cercano de lo que imaginaba. Pero en el fondo, aún quedaba una pregunta que le ardía en el pecho: ¿qué precio pagaría realmente para proteger lo que amaba? Las dudas todavía acechaban, pero el primero de muchos pasos hacia su verdadero destino ya estaba dado. Iba a asumir el desafío definitivo que cambiaría no solo su futuro, sino también la forma en que se vería a sí mismo. El futuro con Javier estaba cada vez más cerca, pero mantendría a su espíritu firme. Mientras la conversación con Javier se intensificaba, Emilio se dio cuenta de que cada palabra intercambiada no era solo un argumento sobre la finca, sino un ejercicio de autodescubrimiento. La firmeza en su voz se convirtió en su armadura, un escudo que lo protegía de las dudas que aún merodeaban en su interior. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que quizás había más en juego que simplemente resistir. Don Emilio, entienda que el mercado actual exige adaptabilidad. ¿Qué legado dejará si sus olivares caen en la irrelevancia? Preguntó Javier, intentando apelar a la lógica empresarial. Esa pregunta resonó como un eco en el alma de Emilio. La imagen de una finca olvidada, marchita y en declive, lo aterrorizaba. Pero también lo confrontaba con una verdad inquietante: había estado perdido por demasiado tiempo en la complacencia del pasado. En ese momento, se vio obligado a cuestionarse. ¿Realmente estaba defendiendo algo invaluable, o se había convertido en un guardián de un legado que necesitaba evolucionar?
Era un dilema moral, y por primera vez en años, sus pensamientos comenzaron a girar en torno no solo a preservarlo todo, sino también a la posibilidad de innovar, de adaptarse sin traicionar sus raíces. La atmósfera cargada de tensión le hizo recordar las veces en que sus hijos, ahora adultos, le hablaban del futuro y de la necesidad de cambiar. Lo que no comprenden es que la esencia está en la tradición, protestó en su mente, mientras el rostro de Javier se mantenía expectante, observando su batalla interna. ¿Qué tal si se asociara conmigo? Podríamos crear un espacio donde la modernidad se fusiona con la tradición, sugirió Javier, apresurándose a moldear su propuesta con destellos de optimismo. Esa idea, en su cereza, despertó algo en Emilio, un vestigio de curiosidad que iba más allá de los ideales rígidos que había mantenido a lo largo de su vida. Emilio sintió su corazón latir con más fuerza. Un espacio donde la gente pueda aprender sobre nuestra cultura y nuestros olivares, a través de la tecnología moderna y el contacto directo con la tierra. Tal vez, pensó mientras su mente comenzaba a dibujar un futuro que abrazara su identidad sin renunciar a la evolución. La chispa del emprendimiento comenzó a brillar en su interior. A medida que continuaban discutiendo, una idea comenzó a tomar forma. En lugar de ver a Javier como un enemigo, podría aprovechar su experiencia y recursos. Quizás no se trate de vender, sino de compartir, se dijo a sí mismo. La urgencia de tomar una decisión aumentaba con cada segundo que pasaba, y Emilio sintió que era hora de marcar su propio destino. El día avanzó, pero la conversación no se encaminaba hacia un acuerdo. Atrapado entre viejas convicciones y nuevas posibilidades, Emilio simplemente respiró profundo, sintiendo en sus células la tensión polarizada de su conflicto interno. La lucha seguía, y aún tenía dudas profundas sobre su capacidad para integrar ambas visiones. Finalmente, decidido a explorar esta nueva idea, Emilio se encontró ante una bifurcación, iba a abrir su mente a esta colaboración que tanto podría cambiar la perspectiva de su legado. ¿O se aferraría a sus convicciones y a su historia como su única defensa? Sentía que esta era su oportunidad de crecer, de demostrar no solo su valentía al enfrentar a Javier, sino también su habilidad para reinventarse. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Emilio lentamente, sus ojos fijos en los de Javier. Había recorrido un camino significativo en su pensamiento, pero el epílogo adecuado no estaba claro. La chispa de una posibilidad del futuro había surgido, pero por el momento seguía indeciso. Y así, mientras la tarde comenzaba a dar paso a la noche, la pregunta ahora era, ¿sería capaz de aceptar que la evolución no significaba traición? ¿Podría hallar una forma de fusionar su legado con un futuro incierto? La lucha apenas comenzaba, y Emilio, con el peso de la historia sobre sus hombros y una nueva visión en mente, se preparaba para dar un paso que cambiaría todo. En los días siguientes, Emilio se sumió en una reflexión profunda sobre la conversación con Javier. La finca, una extensión de su propia esencia, palpitaba en su mente, y con ella, la carga de un legado que parecía ahora más pesado que nunca. Observaba los olivares cada mañana, pero lo que antes le llenaba de orgullo ahora despertaba un nudo en su estómago. Era tiempo de actuar, de pasar de la contemplación a la acción. Atrapado entre el deber ancestral y la posibilidad de transformación, Emilio sintió que su identidad comenzaba a fraccionarse. La visión de un futuro diferente pululaba en su mente, una mezcla de temor y emoción que nunca había sentido antes. Una mañana, mientras caminaba por los senderos de su tierra, se planteó cómo podría abrirse a nuevas oportunidades. Utilizar la tecnología no solo para revitalizar los olivares, sino también para contar su historia, una historia que quizás había sido contada de manera monótona y poco atractiva. Preguntas surgían, ¿y si lograba atraer a visitantes no solo curiosos, sino también educadores, gastrónomos y artistas? ¿Acaso la tradición no podía florecer en un ambiente moderno? Con esa visión en mente, Emilio decidió buscar ayuda fuera de su círculo inmediato. Contactó a un grupo de emprendedores locales. Deseaba compartir su sueño, su nuevo deseo de reinventar la finca. Frente a la pantalla del ordenador, escribía con frenesí, su corazón latiendo con la esperanza de que esta vez las palabras fueran más que simples ideas, que se tradujeran en acción. El primer encuentro fue en la ciudad, en un café lleno de luz y ruido,
donde un grupo de jóvenes con una energía vibrante se reunió en torno a la mesa. Hablaban de marketing digital, experiencias interactivas y redes sociales, elementos que parecían ajenos a su mundo tradicional. No obstante, cada palabra que cruzaba la mesa reforzaba su convicción. La angustia de lo nuevo lo intimidaba, pero su sed de cambio lo empujaba hacia adelante. Aquí está nuestra oportunidad, señor Emilio, dijo Clara, una diseñadora que había crecido en el campo. Podemos crear un espacio donde el arte compose con la agricultura. Imagínese un festival en la temporada de vendimia, donde no solo recolectamos olivas, sino que también montamos exposiciones en vivo y transmisiones en redes sociales. La idea vibró en el corazón de Emilio. De pronto, el peso que llevaba se convertía en una chispa de energía renovada. Imaginó a su finca viva, rebosante de colores y sonidos, un lugar que recibiría a las generaciones futuras y se convertiría en un puente entre el ayer y el mañana. Sin embargo, el escepticismo también acechaba. ¿Sería capaz de llevar a cabo estos planes? La abrumadora carga del fracaso y la duda lo seguían, susurrándole que la tradición era la única verdad. Un conflicto interno ardía en su pecho, mientras observaba a esos jóvenes discutir con pasión. Su propio entusiasmo se tenía que encauzar de alguna manera, pero el miedo aún reinaba. Convencido de que este era el momento de tomar decisiones difíciles, decidió informar a Javier sobre su interés en colaborar, aunque su corazón le advertía que el camino todavía era incierto. Pero ya no podía volver atrás, estaban en juego su legado y su deseo de ver la finca brillar nuevamente. Vamos a planear una primera actividad, pensó, mientras su mente organizaba ideas con prisa. No podía perder esta oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Era hora de mostrar no solo a Javier, sino a todo su entorno, que la evolución no solo es necesaria, sino que también es un acto de amor hacia el futuro. Con el corazón latiendo en sincronía con su renovada resolución, Emilio sabía que la batalla con sus propias limitaciones apenas comenzaba. Mientras se cerraba el día, una pregunta lo acechaba: ¿podría realmente desafiar sus propias raíces y crear un legado vibrante, o se perdería en el eco de su propia historia? La noche trajo consigo el eco de respuestas no respondidas. Con un nuevo compromiso hacia su finca, Emilio se preparaba para enfrentar la próxima reunión con Javier, donde no solo discutiría un proyecto, sino si tendría el valor de rehacer su propia narrativa. Las decisiones críticas aguardaban en el horizonte, y Emilio sabía que, al final, sería su valentía la que definiría su camino hacia el futuro. Emilio llegó al café donde había acordado encontrarse con Javier, el aire fresco de la mañana parecía ser un presagio. Con cada paso, el eco de su decisión resonaba más fuerte, no se trataba solo de la finca, sino de su propia identidad y del legado que había decidido reescribir. La determinación lo envolvía, aunque una inquietud persistente acechaba en su interior. ¿Acaso Javier lo vería como un visionario o como un soñador incapaz de asumir riesgos? Cuando su amigo apareció, hay una ligera tensión en el aire. Javier no era solo un socio, era un custodio de la tradición, alguien que había estado a su lado durante años. Emilio sintió la mirada crítica de Javier como un imán de expectativas y dudas. La conversación empezaría pronto, y la pregunta central permanecía: ¿tendría Javier la mente abierta para aceptar su propuesta audaz? ¿Te gustaría tomar algo?, dijo Javier, mientras se sentaban en una mesa bajo la luz de la ventana. La calidez del café contrastaba con el frío que sentía en su estómago. Emilio prefirió comenzar directamente, el tiempo no estaba de su lado. Javier, comenzó, he estado pensando en cómo podemos revitalizar la finca, atraer a nuevos visitantes, y darles una experiencia que combine nuestras tradiciones con lo que el mundo moderno ofrece. Javier frunció el ceño, su reacción era la que más temía. Emilio, sabes que tenemos nuestras bases, son lo que nos mantiene a flote. ¿No crees que arriesgarnos demasiado puede ser contraproducente? Las palabras de su amigo le golpearon la mente con la fuerza de una realidad dura. La tradición que había sostenido su vida durante tanto tiempo amenazaba con volverse una cadena. ¿Qué clase de líder sería si se dejaba vencer por el miedo a cambiar? Piensa en esto, siguió Emilio, con más firmeza. Podemos ser más que productores de aceite. Imagina un espacio donde compartamos no solo la cosecha, sino historias.
Imagina un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. Podemos trabajar con artistas y educadores para crear algo único. A pesar de la firmeza en su tono, Emilio notó un destello de duda en los ojos de Javier. Aquella inseguridad que había sentido durante semanas se transformó en una súbita claridad. La conversación no solo tenía que ver con la finca, sino con su disposición a enfrentar los miedos que lo habían inmovilizado. No solo se trataba de convencer a su amigo, se trataba de reafirmar su propia valía y sus capacidades. ¿Qué tal si hacemos una prueba? Javier finalmente sugirió, la tensión pareciendo ceder un poco. Organiza un evento más pequeño. Una jornada de puertas abiertas o algo por el estilo, donde la gente pueda experimentar nuestra tradición de un modo diferente. Si eso funciona, podríamos llevarlo a otro nivel. Esa conversación se sintió como ganar una pequeña batalla. Emilio sintió un rayo de esperanza, quizás estaba empezando a romper las cadenas invisibles que lo mantenían atado. Se fue del café con una renovada determinación, listo para planificar ese primer paso. Apenas unos días después, el trabajo comenzó a tomar forma. Reunió a Clara y al grupo de emprendedores, quienes empezaron a darle forma a una idea que antes le había parecido inviable. Pero cada paso que daba venía con sus propios desafíos, la logística, el financiamiento y, por supuesto, la insistente sombra de la duda. Entre reuniones, intercambios de correo y la conceptualización de la idea, Emilio comenzaba a descubrirse a sí mismo en un nuevo rol, no solo el heredero de un legado, sino el arquitecto de un futuro que lo tejía a él mismo y a su finca en una narrativa vibrante. Estaba encontrando no solo su voz, sino también su propósito. Sin embargo, un oscuro sentimiento de incertidumbre comenzó a afianzarse en su mente. ¿Podría realmente transformar su visión en realidad o seguiría limitándose a ser un espectador de su propio destino? Mientras Emilio se retiraba para reflexionar al atardecer, su teléfono sonó. Era un mensaje de Clara que llevaba una simple pregunta: ¿cuál es nuestro plan de acción para él? ¿Evento? La gente está emocionada, pero debemos asegurarnos de que todo salga perfecto. Ese perfecto resonó en su mente como un eco inquietante. La verdadera pregunta era, ¿estarían sus miedos a la altura del desafío? La noche caía, las decisiones se volvían cruciales, y Emilio sentía que el tiempo que le quedaba para mostrar su verdadero valor se agotaba. Emilio se despertó al amanecer con una mezcla de entusiasmo y ansiedad que le revolvía el estómago. El día había llegado para dar forma a su sueño, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Había pasado horas planificando cada detalle para la jornada de puertas abiertas, pero eludiendo la esencia más profunda, su miedo a fallar. Se levantó decidido, vestido con la calma que quería proyectar, aunque el reflejo en su espejo revelaba sombras de dudas que inevitablemente lo perseguían. Al llegar a la finca, el paisaje se presentaba como un lienzo en blanco, los olivares brillaban bajo el sol, pero en su mente, el eco de la posible desaprobación llenaba cada rincón. Durante los preparativos, se esforzó por mantener su energía alta y su mente enfocada. Había convocado no solo a personas cercanas a la finca, sino también a artistas locales y expertos en gastronomía, buscando ese entrelazado de tradición y modernidad que había imaginado. Emilio, la gente está empezando a llegar, le dijo Clara, sacándolo de sus cavilaciones. Su voz era un bálsamo, un recordatorio de que no estaba solo. ¿Estás listo? La pregunta lo hizo vacilar. ¿Listo para qué, exactamente?, pensó. Pero como si respondiera a su inquietud, una ola de determinación lo invadió. Debía estar listo para ser el líder que la finca necesitaba, no el hijo que temía decepcionar a su familia. A medida que las horas transcurrían, la finca cobró vida. Familias llegaban, riendo y disfrutando de la música local, y Emilio sentía como la atmósfera se volvía cálida. Las conversaciones animadas se mezclaban con el sonido de la naturaleza, y por un instante, su miedo parecía disminuir, como un susurro lejano. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz crítica persistía. Fue en el momento en que se acercó a un grupo de visitantes que todo su mundo interno pareció tambalear. ¿Qué hace un joven como tú en un lugar como este?, preguntó un anciano, mirándolo de arriba hacia abajo. Las palabras impactaron a Emilio como un mazazo.
La inyección de dudas se complicó cuando se dio cuenta de que el anciano era un conocido miembro de la comunidad, alguien cuyas cargas de tradición pesaban sobre sus hombros. Quiero ofrecer una experiencia diferente, respondió Emilio, tratando de controlar la incertidumbre en su voz. No solo producir aceite, sino contar nuestra historia, compartir nuestro amor por esta tierra. El hombre arqueó una ceja. ¿Y eso es suficiente? La tradición es lo que nos mantiene unidos. Emilio sintió como si un peso se agregara a su carga. Era el momento de confrontar más que las dudas externas, debía enfrentar su propia inseguridad. Quizás la tradición no sea lo único que nos une. Puede que seamos más fuertes incorporando nuevas ideas, generando diálogo, dijo, su voz firme y clara, revelando una faceta de sí mismo que había estado oculta. Esa respuesta pareció sorprender al anciano, cuyo semblante se suavizó, pero la expectante tensión permaneció en el aire. La conversación con Javier resonaba en su cabeza, ¿podría transformar la finca y, al mismo tiempo, su identidad? A medida que la jornada avanzaba, las interacciones con los visitantes le ofrecieron una nueva perspectiva. Observó sonrisas que antes no había visto, notó conexiones que podían florecer, e incluso escuchó elogios sobre el nuevo enfoque que proponer. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo una joven grabadora de experiencias, señalando su idea innovadora al aire. Por primera vez, Emilio se sintió como el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, cuando la noche cayó y con ella el evento, Emilio se quedó mirando hacia el horizonte. La satisfacción de la jornada todavía se mezclaba con una omnipresente inquietud. Había dado un paso, sí, pero el próximo es un abismo que podría prometer tanto el triunfo como el fracaso. Mientras sus pensamientos se retorcían, mientras el eco de las risas de la jornada se apagaba, una idea floreció en su mente. Su teléfono vibró, y al mirar la pantalla, un nuevo mensaje de Javier. Apareció, estaba pensando en lo que podríamos hacer a continuación. ¿Estás listo para llevar la finca a un nuevo nivel? Los desafíos continuaban, y Emilio supo que la verdadera prueba estaba por llegar. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar? Reflexionó, consciente de que entre él y su sueño aún había un camino lleno de decisiones complejas. La incertidumbre se había transformado ahora en un combustible, la pregunta seguía en el aire, pero la respuesta empezaba a iluminarse. El brillo de la mañana siguiente contrastaba con la profunda oscuridad que Emilio sentía en su interior. Había despertado con la misma mezcla de inspiración y temor que lo había acompañado durante la jornada de puertas abiertas. La energía generada por los elogios y la conexión con los visitantes seguía presente, pero no podía ignorar la presión que representaba cumplir las expectativas, tanto las ajenas como las propias. Mientras se preparaba para el día, revisó las notas que había hecho durante la noche. Ideas brotaban en su mente como olas en el mar, y una de ellas destacaba con claridad: crear un taller que uniera la tradición de la producción de aceite con nuevas prácticas sostenibles y narrativas. Pero la pregunta persistía, ¿sería capaz de llevar a cabo otra iniciativa sin sucumbir ante sus temores? Una vez en la finca, Emilio se dedicó a hablar con los miembros del equipo. Clara se acercó, con una mirada atenta. Has logrado algo extraordinario, Emilio. La gente está hablando de ti, le dijo, como si intentara infundirle aquella chispa de coraje que parecía esquiva. Él sonrió, pero la combinación de elogios y responsabilidades se transformó en un yugo pesado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo supero esto?, se preguntaba en su interior. Necesitaba un plan, una estructura que no solo lo guiara a él, sino que también motivara a su equipo. En esa búsqueda de claridad, se recordó a sí mismo que no podía ir con paso firme si no también era humano en su vulnerabilidad. Tomó un bosquejo de sus ideas y se sentó con Javier, quien estaba entusiasmado con la posibilidad de expansión. ¿Qué te parece si comenzamos un programa de retiro en la finca, algo que combine el aprendizaje del proceso de producción de aceite, arte y sostenibilidad? Podríamos atraer un público diferente, desde influencers hasta viajeros conscientes, sugirió Javier, sus ojos brillando con la emoción del futuro. Aquella idea hizo eco en la mente de Emilio, resonando con la visión que había empezado a hacer realidad. Mientras ambos discutían los detalles, la conversación se desviaba insistentemente hacia el anciano que lo había cuestionado en el evento anterior.
Todos lo respetan, pero creo que no entiende que el cambio también es importante. Si insisto en lo que quiero, quizás él vea el valor, le confesó Emilio a Javier, quien asintió con comprensión. Es un punto de vista válido, Emilio. Pero debes recordar que a veces, el respeto se puede ganar no solo con ideas nuevas, sino también con acciones. ¿Qué ofrecerías realmente a esa tradición que crees que él defiende? La pregunta lo detuvo en seco y lo llevó a reflexionar. La respuesta no era solo una cuestión de proponer innovaciones, sino también de rendir tributo a la base sobre la que había construido su sueño. Decidido a enfrentar el desafío, Emilio organizó una reunión donde invitaría al anciano junto con otros miembros de la comunidad. Voy a demostrarles que la tradición y la modernidad no son opuestas, pueden coexistir y enriquecer nuestra cultura, pensó, una chispa de determinación iluminando su camino. Sin embargo, conforme se acercaba la reunión, la ansiedad comenzó a acumularse. ¿Podría realmente convencer a aquellos que tenían décadas de arraigada tradición en cabo a cambios que él consideraba necesarios? La duda se enroscaba en su mente, y aunque la idea de confrontar al anciano era aterradora, sabía que no podía ser solo un aspirante a líder, debía actuar como tal. La hora marcada llegó, y Emilio se encontró frente a su grupo, sintiendo el peso de todas las miradas que lo observaban. La primera frase le salió arrugada y titubeante. Pero al abrir su corazón y exponer sus convicciones, la conexión que había deseado desde el principio comenzó a tejerse entre él y su audiencia. Hoy no solo hablo como un joven con sueños, sino como alguien que desea combinar lo mejor de nuestros pasados con las posibilidades del futuro, proclamó, su voz resonando con sinceridad. La tensión en el aire era electrizante. Y en ese instante, cuando sus pensamientos se alineaban hacia la visión esperada, el anciano se levantó. ¿Es suficiente? Tal vez no te conozca profundamente, joven, pero el respeto hacia nuestra historia es un legado que no debe ser ignorado, comenzó, desatando un nuevo torrente de desafíos. Los corazones palpitaban, y la respuesta de Emilio, que podía ser decisiva, aún no había llegado. La línea entre su afirmación y la resistencia al cambio estaba trazada. ¿Estaría Emilio listo para defender su postura y mostrar que uno puede transformar su herencia sin destruirla? El tiempo se detuvo, y la tensión se adhirió a cada palabra que intercambiaron, dejando a todos impactados mientras el futuro de la finca pendía de un hilo. Emilio sintió como el tiempo se estiraba en la sala, la mirada del anciano profundizaba en su ser, desafiando cada fibra de su valentía. El murmullo de la audiencia se atenuó, cada persona esperando una respuesta que pudiera ser la clave para el futuro de su sueño. La esencia de sus palabras, tan cargadas de significado, resonaba en el aire como un eco entre sus propios temores. Entiendo el valor de la historia, respondió Emilio, sintiendo el foco de atención volverse casi abrumador. Pero también creo que la evolución es parte de nuestra historia. ¿Podemos conectar nuestro legado con algo que inspire a nuevas generaciones? La mirada del anciano no mostraba rendición, sino más bien una evaluación profunda. Se sintió como un gladiador en la arena, donde el único resultado aceptable sería la victoria espiritual y cultural, no solo la aceptación momentánea. La resistencia del anciano, aunque desafiante, le otorgaba a Emilio una oportunidad para demostrar su valía. Las consideraciones personales atravesaron su mente. ¿Qué puedo ofrecer realmente? No quiero borrar la tradición, quiero construir sobre ella, reflexionó, reconociendo que el miedo que sentía en su interior no era una barrera, sino un impulso para la autenticidad. Mientras hablaba, comenzó a recordar a su abuelo, un productor de aceite, un hombre que con sus manos curtidas guiaba a Emilio a través del proceso ancestral. Recuerdo cómo me enseñó a respetar cada paso en la producción, a honrar la tierra como si fuera parte de mi propia familia. ¿Y si traemos eso a la mesa? Usando el conocimiento de nuestros mayores como piedra angular de nuestra innovación. A medida que sus palabras comenzaban a fluir con más firmeza, notó que algunos miembros del equipo asentían. Estaba comenzando a tejer una narrativa donde la tradición y la modernidad podían fundirse en una gloriosa danza, en lugar de un enfrentamiento violento. Propongo un taller donde músicos, artistas y productores de aceite se unieran. Un espacio de encuentro donde podamos celebrar lo viejo y lo nuevo, un lugar donde los jóvenes aprendan de nuestros padres. Así,
honramos a quienes vinieron antes que nosotros mientras construimos algo que hable a los que vendrán, dijo con convicción. El silencio se apoderó del grupo, y el anciano las hizo esperar. Se podía sentir una conexión en la sala, como si Emilio hubiera logrado abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Sin embargo, la reacción del anciano podía cambiar todo nuevamente. ¿Cómo garantiza esto que nuestra esencia no se diluya en tus experimentos?, preguntó el anciano, su voz resonante llevando una carga de siglos. La pregunta desnudó la amenaza de la pérdida, y Emilio sintió cómo la expectación aumentaba. Porque no se trata de experimentar por experimentar, sino de hacer un llamado a las raíces. Incluiré estos saberes en cada rincón del programa. Cada iniciativa será una lección de respeto, una forma de mostrar cómo el pasado y el futuro pueden coexistir, no como opuestos, sino como aliados en una misma batalla por la identidad, defendió, su voz ahora más firme, dejando claro su compromiso. Y en un giro inesperado, sintió cómo se encendía en su interior una llama que hacía tiempo no veía. La claridad que necesitaba se manifestaba cada vez más. Tenía una misión que iba más allá de su propio deseo de éxito, buscaba fusionar la esencia de su herencia cultural con nuevas formas de expresión. Como si el anciano comenzara a ceder ante su fervor, Emilio vio un destello de comprensión en sus ojos. Fue un avance, un signo de que su idea podría tener cabida, un pequeño paso, pero fundamental en su desarrollo personal. Sabía que simplemente ganar una discusión no era suficiente, lo que buscaba era la transformación complementaria, el respeto mutuo. A medida que la reunión se cerraba, la conexión se sentía palpable. No solo estaba luchando por su visión profesional, sino por un entendimiento común que pudiera llevar a todos hacia un propósito compartido. Sin embargo, a pesar de los pequeños triunfos, en la mente de Emilio, una nueva sombra comenzó a formarse, la decisión del anciano era solo el inicio de un viaje mucho más profundo. ¿Qué otras sorpresas nos depara este camino? ¿Y qué consecuencias traerá la verdad que debemos enfrentar como comunidad? La incertidumbre lo rondaba, y con cada paso hacia adelante, sentía que nuevos desafíos se acercaban, ansiosos por manifestarse. El futuro podía ser brillante, pero una verdad inquietante se cernía sobre él: no he hecho más que rasguñar la superficie de lo que se avecina. La tensión detrás de esa revelación resplandeció, y mientras el entusiasmo inicial comenzaba a desvanecerse, Emilio sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Emilio se retiró de la reunión con una mezcla de alivio y ansiedad, consciente de que, aunque había abierto una grieta en la percepción del anciano, aún le quedaba un largo camino por recorrer. Las luces del pasillo parecían parpadear con la misma incertidumbre que él sentía en su interior. ¿Eso era suficiente? ¿Era el respeto ganado el inicio de verdaderos cambios, o simplemente una ilusión pasajera? Las conversaciones con su equipo después de la reunión fueron tentativas, pero la chispa de su propuesta había encendido un nuevo entusiasmo en algunos, al menos, en los que habían comprendido su visión. Empezó a diseñar en su mente el taller. Visualizó las interacciones, los artistas aportando sus perspectivas frescas, los ancianos compartiendo cuentos y enseñanzas. Vio el hogar de su abuelo, sus manos trabajando en la almazara, sintiendo cómo esos recuerdos se entrelazaban con su deseo de innovar. Sin embargo, la aprobación del anciano aún pesaba en su mente como una espada de Damocles. La siguiente mañana, Emilio tomó la decisión de abordar al anciano antes de que la idea del taller avanzara. Se dirigió a su casa, un lugar lleno de historia y tradición, donde todo parecía tener un aura casi mística. Mientras caminaba, sus dudas lo asaltaban: ¿qué si no estaba listo para esto? ¿Y si el anciano no estaba dispuesto a aceptar el cambio? Se concentró en su respiración, tratando de calmarse. La oportunidad de demostrar su compromiso estaba al alcance de su mano. Al llegar, sintió que la casa era un monumento a los tiempos pasados, cada baldosín una historia, cada sombra una lección. Cuando se encontró frente al anciano, los ojos de éste lo examinaron con criterio, al parecer conduciendo una evaluación silenciosa del espíritu de Emilio. «Viniste a proponer más ideas imprudentes», dijo el anciano con una voz que era a la vez burlona y seria. «No, vine a escuchar», respondió Emilio con firmeza, sintiendo que la sinceridad era su única moneda en este momento.
El anciano arqueó una ceja, y Emilio entendió que estaba siendo puesto a prueba. Se sintió pequeño en el gran esquema de la historia, pero decidido a no ceder a la intimidación. Comenzó a relatar su visión, no solo del taller, sino de su deseo de integrar el conocimiento intergeneracional como base de un nuevo proyecto. Agradezco la tradición, dijo Emilio, pero creo que podemos darles voz a los jóvenes que emergen. No quiero desvanecer lo que hemos construido, sino enriquecerlo. Pienso que juntos podemos crear un puente. El anciano permaneció en silencio. La tensión tornaba el aire denso, y cada segundo se sentía como un pequeño triunfo o un potencial fracaso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el anciano rompió el silencio. ¿Crees que el legado se puede anestesiar sin consecuencias? ¿Qué pasará si, en el proceso de buscar nuevas formas, diluyes lo que realmente somos? Emilio sintió como cada palabra del anciano calaba hondo en su conciencia. Había un entendimiento profundo en su acuerdo que podía significar tanto su lucha como su salvación. Eso no es lo que busco, contestó, su voz ahora con una mezcla de pasión y vulnerabilidad. Busco preservar, no reemplazar. Mientras la conversación avanzaba, Emilio notó que el viejo se volvía más receptivo, su resistencia disminuía, como si las capas del tiempo comenzaran a retirarse. Pero, en su interior, una lucha interna empezaba a formar sombras perturbadoras. Después de aquel encuentro, Emilio volvió a casa sintiendo que un túnel oscuro se había abierto ante él. Si el anciano lograba darle una oportunidad, la transformación que anhelaba podría materializarse. Pero también había incertidumbre, ¿y si el anciano se convierte en un obstáculo? ¿Podría llegar a convertirse en un antagonista en lugar de un aliado? El pensamiento de tener que enfrentarse al anciano nuevamente lo atormentaba. Se dio cuenta de que este nuevo camino, por emocionante que fuera, iba a ser un reto personal mucho más grande del que había anticipado. Tenía que prepararse, tanto mental como emocionalmente, para lo que iba a venir. Mientras miraba por la ventana, el atardecer iluminaba el horizonte, simbolizando la dualidad de esperanza y desafío. Y justo en ese instante, fue golpeado por la revelación de que no solo lucharía por una idea, estaba librando una batalla por su identidad misma. La línea entre tradición y modernidad se convertía en una cuestión existencial muy personal. Con un nudo en el estómago y una determinación renovada, Emilio se sintió listo para enfrentar el próximo desafío que lo esperaba. La pregunta que no podía sacarse de la mente era inquietante: ¿qué sacrificios tendría que hacer para seguir adelante? La luz de un nuevo amanecer brilló sobre la finca de Emilio, viviendo el fresco por un momento, se sintió más ligero. Había luchado con sus dudas y resentimientos, había caminado por la cuerda floja de la tradición y la modernidad, y estaba listo. La conversación con el anciano había sido un catalizador. Las palabras de aquel hombre lo habían empujado más allá de su propio miedo, obligándolo a ver que la única manera de conservar su legado era transformarlo. Emilio sabía que la clave estaba en crear un espacio de diálogo, un lugar donde los valores de sus ancestros pudieran coexistir con sus nuevos ideales. Se sentía impulsado a presentar su propuesta de taller, un evento donde la tradición y la modernidad podrían entrelazarse. Su enfoque no era imponer cambios, sino abrir un camino inclusivo que honrara a los que habían trabajado la tierra antes que él. Esa mañana, se reunió con su equipo, Clara y los emprendedores locales que habían mostrado interés en la idea del taller. Emilio compartió su visión, su entusiasmo brillaba mientras hablaba de los ancianos y jóvenes, de la música y la producción de aceite, de las arterias que conectaban generaciones y cómo podrían celebrarlas. Escuchar sus ideas florecer mostró que él no estaba solo en esto. Me encanta la idea, dijo Clara, levantando la mano. Podríamos invitar a productores de la zona, músicos locales, artistas, convertirlo en un evento donde cada quien aporta su esencia. La finanza puede hacerse por medio de donaciones o colaboraciones. No se trata solo de generar ganancias, sino de construir comunidad. La emoción circulaba como energía eléctrica en la sala. Emilio se dio cuenta de que, a pesar de los obstáculos, estaba construyendo un camino hacia un legado vibrante. Podría mostrar al anciano y a la comunidad que la transformación era posible sin sacrificar el respeto a sus raíces. En los días siguientes, el taller comenzó a tomar forma.
El equipo de Emilio se dedicó a planificar cada detalle. Las actividades se estructuraron en torno a la cosecha, la producción de aceite y espacios donde la música local pudiese resonar. Cada aspecto fue trabajado con meticulosidad y, por primera vez, Emilio sentía que estaba construyendo algo significativo, no solo para él, sino para todos aquellos que habían estado relacionados con su finca. El día del taller finalmente llegó, y el aire estaba impregnado de emoción. Familias enteras se reunieron en la finca, alrededor de las mesas decoradas con productos locales y flores silvestres. Emilio observaba las sonrisas y risas, sintiéndose más seguro que nunca de que había tomado la decisión correcta al combinar la historia con lo nuevo. El taller no solo se enfocaba en el proceso de producción de aceite, sino que empoderaba a cada visitante a ser parte de una experiencia viva. Mientras el evento avanzaba, Emilio se sintió como un narrador en una historia que había esperado contar durante años. Sus deseos de mantener la tradición y abrirse a la modernidad se estaban manifestando. Cada interacción con los participantes generaba un fortalecimiento de la conexión comunitaria. Y entonces, en medio del bullicio, se acercó el anciano. Su expresión era una mezcla de desafío y curiosidad. ¿Te atreverías a escuchar lo que tengo que decir? Emilio sintió un escalofrío, pero también vio una oportunidad. Por supuesto, respondió, sosteniendo la mirada. El anciano comenzó a compartir una de sus historias, una lección sobre un viejo árbol de la finca que fue testigo de alegrías y tristezas. Emilio se dio cuenta de que este sería el momento decisivo. Lo que parecía ser un enfrentamiento se convirtió gradualmente en una conversación profunda sobre memoria, historia, y la manera en que la riqueza del pasado podía entrelazarse con las aspiraciones del presente. Al final del día, el taller fue un éxito resonante. Las conexiones formadas, las risas compartidas y el ambiente lleno de vida dejaron a Emilio con una sensación de logro que iba más allá de lo material. Había enfrentado sus propios temores, había impulsado un diálogo con el anciano y, sobre todo, lidiado con su sensibilidad al cambio. En los meses siguientes, la finca continuó floreciendo. El taller se convirtió en un evento anual, y Emilio encontró su identidad no solo como cultivador de olivas, sino como un puente entre generaciones. Los visitantes llegaban a aprender, a disfrutar y a escuchar las historias que llenaban el aire. Su legado se transformó, no por la multiplicación de riquezas, sino por la creación de un espacio donde el arte y la tradición danzaban juntos. En ese proceso de crecimiento, Emilio descubrió su propósito real. No solo había defendido su tierra, había forjado un camino donde la tradición y el futuro se entrelazaban con dignidad. La confianza que había cultivado se había solidificado y había organizado su mundo en torno a la idea de que las cosas pueden cambiar sin perder la esencia de lo que somos. El desafío principal residía no en elegir entre lo antiguo y lo nuevo, sino en saber que ambos podían coexistir con respeto y amor. En esa realización, Emilio encontró una paz que creía que solo podría alcanzarse con el tiempo, pero que había abrazado en un solo día. Así, con un brillo en sus ojos y un futuro promisorio por delante, Emilio se convirtió en el defensor de su legado y de la nueva narrativa, cuya historia apenas comenzaba a contar. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, tienes la oportunidad de sumarte a estas historias conmovedoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que estos relatos lleguen a más personas que necesitan escucharlos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu opinión es valiosa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta aventura.